España inicia el año 2020 en una situación política y económica muy complicada. Muy complicada porque nos enfrentamos a un posible gobierno donde no sabemos cuáles son sus posibilidades de maniobras. Podríamos decir que prácticamente nulas o casi imposibles. Esto viene determinado por los pactos de gobierno que se están realizando o que se han venido gestionando desde hace meses. En la mayoría de los casos son pactos incongruentes, sin sentido, y lo único que demuestran es una ansia de gobierno a cualquier precio. Y eso, lamentablemente, nos va a salir caro al resto de españoles. Uno de los grandes retos a los que se enfrenta el gobierno es solucionar el problema de financiación de las autonomías. Tal como está diseñado el sistema autonómico en España, es un problema muy grave, con unas enormes diferencias entre regiones que no son nada justas ni lógicas, ni tienen sentido alguno. Ese es un problema que está por solucionar, que el gobierno creemos que es incapaz de solucionar, porque lo único que se está viendo es que está acrecentando las diferencias entre algunas comunidades con respecto al resto de España. Y eso no es justo ni tiene sentido. Las pensiones es otro de los problemas graves que se vienen arrastrando desde hace muchos años. Los distintos gobiernos han sido incapaces de solucionarlas. Han mantenido un sistema de pensiones sin respetar ni siquiera los pactos que se han ido sucediendo. Y esto también afecta a muchísima gente. Gracias a los pensionistas se ha mantenido la situación de muchas familias debido a la crisis que hemos venido sufriendo en los últimos años. Hay que blindar las pensiones, hay que blindarlas en la Constitución y hay que establecer los mecanismos para que nadie esté pendiente después de toda una vida de trabajo de si va a cobrar, si va a poder vivir de su pensión o no. Eso tiene que estar garantizado, pero además de forma inmediata y ajustado a cubrir las necesidades de cualquier familia trabajadora en España. Tenemos otro problema muy importante al que se enfrenta este gobierno y es la situación que se ha generado en Cataluña. Es una situación que se viene arrastrando desde hace muchos gobiernos, donde todos los gobiernos de todos los colores que hemos tenido en España, todos han sido culpables o son culpables de generar esta situación. Ninguno se ha atrevido a cambiarla. ¿Por qué? Porque la han utilizado, Cataluña se ha utilizado para poder gobernar en España. Y a cambio de los votos de los partidos independentistas, de los partidos regionalistas, se les han dado concesiones en detrimento, en agravio comparativo del resto de España. Eso es un tema que hay que solucionar y hay que solucionarlo simple y llanamente aplicando la ley. La ley nos puede gustar o no nos puede gustar, pero la ley es para todos. Y si no nos gusta, cambiémosla. Pero hay que trabajar, hay que solucionarlo desde la ley. No se puede solucionar de otra forma. Y no se pueden poner parches, ni se pueden dar prebendas, ni se pueden dar otros alicientes en detrimento, en agravio comparativo, repito, del resto de ciudadanos españoles. Eso es muy importante y muy grave. También nos afecta a España la situación internacional. Estamos metidos en una comunidad europea que, por supuesto, todos creemos que es positiva para el conjunto de Europa, pero que no nos está apoyando en nada. A los países, sobre todo a los países del sur de Europa, nos está bloqueando, nos está apretando. Y no es justo. Necesitamos un gobierno que se plante en Europa para negociar, para renegociar las condiciones en que estamos en Europa. Ahora tenemos una situación que nos va a afectar, por supuesto, económicamente, políticamente, y es el Brexit en Inglaterra. España tiene que tomar cartas en el asunto, el gobierno que surja que ella tiene que tomar cartas en el asunto y tiene que imponer sus planteamientos en Europa, tiene que renegociarlo y necesitamos una situación de igualdad política, social y económica con el resto de los países de Europa. Y si no, pues habrá que replantearse qué hacemos en Europa, pero con seriedad, sentándonos y con contundencia. Tenemos una situación laboral precaria en España. Seguimos arrastrando en este momento, durante todo el año estamos por encima del 14% de paro. Muy por encima de la media del resto de países de Europa. Es una situación que todos los gobiernos que hemos tenido en las últimas legislaturas han sido incapaces de solucionar. Y hay que ponerle coto. Hay que terminar con ese porcentaje. No se puede tener unos porcentajes tan elevados porque eso arrastra un coste social,
enorme que nos perjudica gravemente a la economía del país. Y si perjudica a la economía del país, nos perjudica al final a todos. Y está sangrando económicamente a España. Repito, no hemos tenido ni un solo gobierno que haya sido capaz de solucionarlo y necesitamos que se tomen y se pongan medidas para cortarlo. Pero ya. Hay muchos más problemas. Otro problema que han sido incapaces de solucionar hasta ahora todos los gobiernos es la inmigración. Ni siquiera Europa ha sabido o ha querido solucionarla y es otro tema que hay que solucionar. Por supuesto que hay que evitar dramas humanos, pero hay que solucionar el problema de la inmigración. Con sentido común, con responsabilidad y poniendo las cosas en su sitio. No hay que radicalizar nada. Por supuesto que no. Hay que dialogar, hay que sentarse, hay que plantear soluciones y hay que ejecutarlas. Y hay que hacer que los países de nuestro entorno las respeten y las apliquen. Y eso nos hace falta que España se siente en Europa, lo mismo, que exija responsabilidad a Europa, que exija colaboración y que se pongan manos a la obra, pero de una forma inmediata. No podemos mantener el sistema de la inmigración en España durante muchísimo más tiempo porque al final tendremos unas consecuencias muy negativas para todos, para los inmigrantes y para los españoles, y para el resto de ciudadanos europeos también. Entonces, es un tema que hay que solucionar, pero ya, de forma también inmediata. Nos vamos a venir un poquito a Murcia. En Murcia tenemos una situación no mucho mejor que la española. Tenemos una situación económica desastrosa. Tenemos un déficit descomunal que ha generado un gobierno de más de 20 años del mismo partido, del mismo color en la región. Eso nunca es bueno. No es bueno que ningún partido de ningún color gobierne durante tantos años, porque eso da lugar a corrupciones y en Murcia todavía no ha salido el grueso de las corrupciones. Esperemos que algún día salga y que paguen las consecuencias los culpables. Pero aquí tenemos un déficit que nos va a costar muchísimo. Como no se implique el gobierno nacional para poder solucionarlo, a los ciudadanos nos va a salir muy caro. Y eso lo ha generado el Partido Popular exclusivamente. Con una oposición que tampoco ha hecho nada, que no da soluciones, que no aporta nada. Estamos gobernados por una casta, como decían otros, por una casta que vive fenomenal, incluso estando en la oposición. Y que no les preocupan los ciudadanos para nada. No les preocupamos los murcianos para nada. El problema reciente que más prensa ha generado ha sido el problema del Mar Menor. Tenemos un paraíso en nuestra región que se ha explotado de una forma desastrosa. Desastrosa. Hemos hundido el Mar Menor por la contaminación, por las aportaciones de los riegos de terrenos que no deberían haber sido nunca cultivables, por la construcción sin ningún sentido, sin orden, sin lógica, por muchísimos motivos, que por supuesto siempre han sido tolerados por los gobiernos. Siempre. Y al final decía nuestro presidente que la culpa es de los ciudadanos, es de los murcianos. Por supuesto que sí, pero porque permitimos que sigan gobernando, permitimos que sigan haciendo todas esas barbaridades. Cambiemos nuestro voto, penalicémosles ya de una vez. No podemos seguir permitiendo que nos sigan gobernando toda esta panda de impresentables. Como decía, tenemos un déficit en Murcia de más de 10.000 millones de euros. Y eso, por supuesto, que nos va a repercutir muy negativamente. O ponemos nuestro granito todos los ciudadanos de manera seria, congruente, para que esto cambie, y esto la única forma es exigir responsabilidades, exigirlo en las urnas y podremos cambiar. Si no, seguiremos donde estamos, pero cada vez un poquito peor.